¿Qué tal amigos, familia de Comunidad Cristiana Rojo Gómez? Bienvenidos a un servicio más, a esta tu casa. Bueno, vamos a continuar así con esta serie Gloria y Desgracia. Hemos estado ya hablando sobre esta serie por algunos meses y hoy llegamos ya al capítulo 19 del primer libro de Reyes. La semana pasada, nuestro pastor Abraham, el cual les manda un cordial saludo, estuvo hablando acerca del capítulo 18, un capítulo lleno de poder, lleno de fuego. De hecho, la predicación se llamaba La Prueba de Fuego, donde vemos a un profeta, Elías, derrotando a los profetas de Baal. 850 profetas fueron derrotados. Veíamos en capítulos anteriores cómo el profeta predicaba sequía, cómo llegaba y se presentaba delante del rey y le decía, ¿sabes qué? No va a llover por su desobediencia. Y por 3 años y medio, Dios estuvo preparando a este profeta para este encuentro que vemos en el capítulo 18, cómo él hace su altar, ora y fuego cae del cielo y derrota a estos profetas. Luego, después de ahí, le dice al rey que va a llover y cae la lluvia. Hoy vamos a ver un capítulo 19 un poquito diferente. Hoy vamos a ver a este profeta muy diferente a como veíamos la semana pasada. Antes de iniciar con esto, quiero platicarles una anécdota que me pasó hace algún tiempo, cuando yo era un niño, hace apenas un par de años. Cuando yo tenía alrededor de 10 años, yo tuve un sueño así medio loco, ¿no? Soñé que estaba en el campo de batalla contra los filisteos. Imagínense mi sueño, ¿no? Yo siendo un niño de 12 años, 11 años, me soñé en el campo y que teníamos que pelear contra los filisteos. Y yo escuché la voz de Dios en mi sueño que me decía, ¿qué tal? ¿Estás listo? ¿Le entras a la batalla? Bueno, mi reacción fue decir, claro que sí, Señor, tú sabes que estoy listo. Y le dije en mi sueño, nada más préstame a 2 personas. Así literalmente le dije, préstame a 2 personas, a David y a Elías. Y yo me enfrento a estos profetas. Y créanme, en mi sueño el Señor me los prestó. Hicimos un derrotadero de filisteos. Pero igual casi no quería a nadie, ¿no? Nada más al que andaba conforme al corazón de Jehová y al profeta que venció a los 850 profetas de Baal. Bueno, ¿qué les parece si antes de comenzar con este nuevo capítulo 19 hacemos una oración? ¿Ok? Decimos, Señor, gracias te damos en esta hora porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz. Gracias, Señor, por todas las enseñanzas que nos has dado a través de estos libros, a través de esta serie de Gloria y Desgracia. Señor, ponemos esta predicación en tus manos, ponemos mi vida en tus manos. No tu palabra, porque tu palabra de antemano sabemos que es santa y que no vuelve vacía, Señor. Pero sí te pedimos que prepare nuestro corazón, Señor, que prepare nuestro entendimiento, para que todo lo que se va a decir en este día, en esta predicación, pueda ser de bendición para algún alma necesitada. Y que esa palabra, Señor, viaje a los corazones, Señor, necesitados, y que esa palabra pueda hacer un efecto en la vida de alguien. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias porque tú eres bueno. Amén y amén. Bueno, continuamos con el capítulo 19. Vamos a estar viendo nada más ahorita el versículo 1 y 2. Unas partes que me llaman mucho la atención de estos versículos es que cuando pasó todo esto de Elías y el rey Acab llega con su esposa Jezabel y le empieza a platicar lo que pasó. Le empieza a decir, ¿qué crees que pasó? Fíjate que llegó Elías y nos confrontó y él preparó su altar y cayó fuego del cielo. Y Jezabel molesta porque no le gustaban los profetas de Dios. De hecho, tiene antecedentes de que asesinaba a los profetas. Y le dice, ¿qué crees? Ya está lloviendo. ¿Te acuerdas que había dicho que él profetizó que no iba a llover? Pues ya está lloviendo. Pero algo que me llama mucho la atención fue que Jezabel se molestó, se enfureció demasiado. Y no le importaba siquiera que ya estuviera lloviendo. O sea, no le importaba que por 3 años y medio habían estado batallando por la sequía y la noticia de que ya llovía no le pareció nada agradable. Eso nos habla acerca de los tipos de gobernantes, ¿no?
Quizás ella decía que se preocupaba por su pueblo, pero en realidad lo único que ella buscaba era desquitar su coraje y su venganza. Mira, se enojó mucho con Elías porque asesinó a sus profetas, esos profetas que siempre le decían lo que ella quería escuchar. Qué bonito es tener unos profetas así, ¿no? Que siempre te echen porras y que siempre te digan, estás bien, no te preocupes. En cambio aparece un Elías que siempre le predica destrucción y muerte. Y siempre le dice, ¿sabes qué? Mientras tú no regreses al camino de Jehová, de Dios, siempre va a haber destrucción y muerte en tu reino. Obviamente, ella prefería a los 850 profetas que la alababan. Y por si fuera poco, también volteó al pueblo. O sea, el pueblo la seguía a ella, a Baal, y sin embargo vemos en este capítulo, primer versículo, o último versículo del 18, cómo el pueblo regresó a los caminos de Jehová. Y era algo que a ellos les molestaba mucho. Y luego a continuación, en los versículos 3 en adelante, vemos una historia que a muchos de nosotros nos puede parecer un poco rara. Nos puede parecer un poco difícil de explicar. Porque vemos el lado humano de Elías. Vemos el lado que a lo mejor muchos de nosotros no conocíamos completamente de Elías. Y es su lado humano, su lado triste, su lado de desánimo, su lado de depresión. Cuenta el versículo 3 en adelante que Elías, después de haber escuchado al mensajero que Jezabel le manda para decirle que lo va a matar, se asusta y tiene miedo. Entonces huye hacia Berseba, donde deja ahí a su siervo y dice que camina sin rumbo y sin dirección por el desierto durante un día. Cansado, Elías dice que se sienta debajo de un pequeño arbusto donde se le entra una depresión terrible y le dice al Señor que mejor le quite la vida. Fíjese, hermano, la diferencia, ¿no? Un capítulo anterior estábamos hablando que estaba derrotando a los profetas, que estaba orando para que cayera fuego del cielo, que estaba haciendo gran cantidad de milagros, inclusive provocó un avivamiento grandísimo en el pueblo. Y este capítulo lo vemos en un árbol tirado, cansado, deseando la muerte. Bueno, dice que el ángel de Jehová se le aparece y le entrega una comida, algo para comer, una torta cocida para que él comiera. Y le dice, despiértate, come y bebe. Entonces Elías se despierta, come y vuelve otra vez a dormir. Por segunda vez viene este ángel y le entrega la misma comida y le dice lo mismo y le dice, levántate porque todavía no hemos acabado. Todavía hay muchas cosas que te faltan por hacer. Después de haber comido, dice que Elías se fortalece y camina durante 40 días y 40 noches hasta llegar a Orobet, donde va y se esconde en una cueva. Ya estando en la cueva, viene una palabra de Dios. Jehová mismo ya no manda al ángel, sino que su propia palabra viene y le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Elías le contesta algo como que, pues es que ya no queda ningún cristiano más que yo, y me andan buscando para matarme, por eso vine y me escondí. Es que tengo celo de ti. Y Dios se le presenta en diferentes formas, y le vuelve a preguntar, ¿qué haces aquí? Y él contesta la misma respuesta otra vez. Bueno, hasta aquí vamos a ver unos 4 puntos que yo tomé de esta pequeña historia. El punto número 1 está bien interesante y si usted tiene en qué anotar, y si no tiene que anotar, memorícelo o escríbalo en su corazón. El número 1 dice, es común que después de grandes victorias físicas o espirituales, seamos vulnerables o propensos a tomar malas decisiones. Lo vuelvo a leer porque está un poco interesante. Es común que después de grandes victorias físicas o espirituales, seamos más vulnerables o propensos a tomar malas decisiones. Primero quiero empezar diciendo que el cansancio, ya sea físico o espiritual, puede producir en nosotros un mal humor, puede producir enojo, puede producir desánimo e inclusive puede producir hasta depresión. ¿No es cierto que cuando usted anda cansado físicamente,
cuando trabaja 14 horas, 16 horas en su trabajo, se malpasa, no ha comido bien, llega a su casa estresado, cansado, y a lo mejor sus hijos, su esposa, hacen algo que no le agrada, usted explota contra ellos, que ni siquiera tenía nada que ver, que su enojo o su estrés venía de otro lado, pero usted se desquita con ellos y empieza a gritar, estoy harto, ya no puedo hacer nada en esta casa, ¿qué pasó con la comida? Está fría, no me merezco un plato de sopa. Uno explota cuando está cansado, ¿no? Cuando está cansado espiritualmente, cuando está cansado físicamente, uno llega el momento en que explota. Espiritualmente pasa lo mismo, ¿no? A veces estamos tan cargados espiritualmente de estar pensando cosas que nunca pasaron. ¿Usted cree que, y dicen los estudios que normalmente nos preocupamos el 99% de las veces por cosas que nunca pasaron o que nunca van a pasar? Sí, nos la pasamos estresados por cosas que a lo mejor sabemos que no van a pasar o nunca pasaron. Por ejemplo, cuando usted no tiene trabajo y dice, no, pero ¿para qué voy si no me van a contratar? ¿Para qué voy? A lo mejor hay gente que tiene más experiencia que yo. Y si me contratan, pues me van a pagar bien poquito. Entonces usted ya está estresado por cosas que ni sabe siquiera si van a pasar. Entonces va y pide el trabajo y le dan el trabajo gracias a Dios y uno empieza a decir, bueno, pero me van a correr de seguro bien revolada, porque no estoy sacando mi estándar. O hay mucha gente que saca 10 piezas más que yo, de seguro no voy a durar mucho en ese trabajo. Se fija que siempre nuestro estrés y nuestro cansancio espiritual viene por cosas que ni siquiera sabemos si van a pasar. Cuando nuestros hijos piden permiso para salir, siempre estamos preocupados. A ver si no les pasa algo en el camino. Ojalá lleguen con bien. Y siempre llegan con bien, ¿no? O cuando nuestra hija sale con su novio y siempre estamos pensando, a ver si no regresa ya embarazada, ¿no? Siempre estamos espiritualmente con un cansancio de cosas que ni siquiera sabemos si van a pasar. Entonces es común que después de una gran victoria, ya sea física o espiritual, algo en nosotros empiece a tomar malas decisiones. Por ejemplo, después de haber luchado y de haber batallado para terminar su carrera profesional, ¿no le ha pasado que vivimos en un tiempo de tareas, exposiciones, estudiar para el examen y se nos convierte en una rutina, a lo mejor desvelarnos, estudiar por las madrugadas, copiar la tarea y estamos siempre batallando y cuando terminamos la carrera y al fin estamos graduados, hay un cambio de rutinas en nuestra vida que nos empezamos a preguntar, ¿y ahora qué sigue? ¿No? ¿Ahora qué sigue? O sea, es ir a pedir trabajo, pero no tengo la experiencia necesaria. Hay muchos que están desempleados y tienen más experiencia que yo. Entonces, siempre que hay un logro y empieza la segunda etapa, entonces estamos propensos a tomar malas decisiones. En la vida espiritual pasa muy parecido. ¿No le ha pasado o no ha conocido gente que siempre está orando por una necesidad en específico? O sea, conocemos gente que dura años predicando, orando, pidiendo a Dios por la conversión de sus familiares, de su esposo, de su esposa, de sus hijos. Y están orando por años, 10, 15 años. Y cuando el Señor contesta esa petición, entonces hay un relajamiento espiritual, ¿sí? Dejamos de orar, dejamos de pedir. Hay un ejemplo muy clásico cuando uno está orando por un carro, ¿no? Y Dios contesta la necesidad y luego, ya que tiene ese carro, ya no viene a la iglesia porque estaba calando el carro, ¿ah? Porque le va a ir a Ensenada a calar el carro, porque va a ir a la playa a calar el carro. Y entonces hay un peligro de tomar una mala decisión de apartarse de la cobertura y de los caminos de Dios. Mire, esto le pasó a David. ¿Usted recuerda la historia de David en los libros de Samuel que estuvimos viendo? Cómo él se escondía del rey Saúl que quería matarlo. Más o menos por 15 años él estuvo batallando porque el rey Saúl lo quería matar. Y en ese tiempo David siempre apegado a Dios, orando a Dios, consultando a Dios. Señor, ¿tú quieres que yo vaya para allá? Señor, ¿tú quieres que yo haga esto? Pero llegó el momento donde Dios le dio la victoria, donde David es coronado rey, donde David hace su palacio. Y cuando ya tenía todas esas cosas, descuida su relación con Dios. Deja de orar, deja de consultar a Dios y entonces peca tomando la mujer de Urías. Sí, entonces hay que tener mucho cuidado de no descansar en los triunfos pasados.
¿sí? De siempre que venga una batalla y una victoria, siempre preguntar a Dios, ¿y ahora qué sigue? Es recomendable no descansar en los triunfos pasados porque las bendiciones de Dios son nuevas cada día. El segundo punto que yo quiero tomar contigo es, en este capítulo 19 vemos al Elías humano, al Elías que muestra su humanidad. Es un Elías que se parece más a nosotros, ¿sí? Al menos que se parece más a mí. Y lo digo tristemente, ¿no? Qué bonito sería que yo dijera, oh, el Elías del capítulo 18 se parece mucho a mí, porque yo también oro y cae fuego del cielo. Oh, no, el Elías del capítulo 18 se parece más a mí porque yo enfrento a los profetas de Baal y los derroto. Pero tristemente decimos, en el capítulo 19, Elías se parece más a mí porque estoy escondido en una cueva. Porque estoy cansado. Porque el Señor me tiene que estar animando, ¿no? Entonces vemos en este capítulo 19 a un Elías fatigado, desalentado, después de sus dos grandes victorias. Dios decía el punto pasado, ¿no? Después de una gran victoria viene probablemente una mala decisión. Y vemos a este Elías cansado físicamente después de sus dos victorias de derrotar a los profetas y de hacer que llueva. Y Elías empieza entonces a dudar de sus propias esperanzas. Y se empieza a atemorizar, pierde la fe, se pone al borde de la desesperación y entra en una depresión. Camina hacia el desierto. Casi siempre cuando nosotros vemos la palabra desierto en la Biblia, significan problemas. Y casi siempre cuando vemos la palabra cueva, significa depresión. Entonces Elías camina hacia el desierto y después se mete a la cueva. El problema principal que Elías tenía era su cansancio físico. Vemos que él había corrido. En el capítulo 18 vemos cómo él corrió delante del carruaje del rey, cómo subió el cerro, cómo preparó el altar, cómo caminó hacia el pueblo, cómo caminó un día por el desierto y todavía caminó 40 días y 40 noches en el desierto. Estaba fatigado, estaba cansado físicamente. Elías estaba experimentando una depresión y lo sabemos porque en esa depresión él le pide a Dios que le quite la vida. Ahora, quiero tomar una nota muy importante en este punto. Sentirse desanimado no significa estar mal espiritualmente. Voy a repetir este punto. Sentirse desanimado no significa que estamos mal espiritualmente. Los seres humanos somos seres sentimentales. Quiere decir que nos basamos o nos movemos por sentimientos. Ese me cae bien, si me gusta la comida, no me gusta la comida. ¿Sí? Esta persona no me cae bien, ¿verdad? No me dio buena espina, no trae buena vibra, o no sé, sentimientos. Y el desánimo es un sentimiento, y es un sentimiento normal del hombre. A veces también de la mujer, creo que más seguido, ¿no? Que un día se levantan con ánimo de hacer las cosas, otro día ya no. ¿Verdad? Un día nos levantamos con ánimo de arreglar la casa, metemos 2 tornillos y luego al siguiente día ya no. Y se queda esa reparación años. Y créeme, lo digo por mí. Elías experimentó desánimo. Jeremías experimentó desánimo. Usted recuerda cuando él estaba predicando y nadie lo escuchaba. Y le dice a Dios, hey, ¿para qué sigo predicando si nadie me escucha? Pedro experimentó desánimo cuando él negó a Jesús y regresó a pescar. El mismo David experimentó desánimo. No, es normal en la vida del hombre experimentar en algún momento un desánimo. Lo que no es normal es que ese desánimo nos lleve a tomar decisiones equivocadas. Tristemente, cuando vemos a una persona desanimada, lo primero que recibe de parte de nosotros es una crítica. ¿Otra vez con lo mismo? ¿Otra vez triste? ¿No has podido superar? Ya te dije que la dejes. Mire, mientras preparaba este pequeño estudio, leí varios autores que hablaban acerca de Elías y muchos de ellos lo único que recibían era críticas. Muchos de ellos llamaban a Elías el cobarde, Elías el rajón, Elías el miedoso. Y fíjese que tendemos a criticar el desánimo o la depresión.
Pero vamos a tratar de entender lo que está pasando Elías. La manera más fácil que yo encontré de explicar la depresión es como una mancha que tienes en la camisa. ¿No le ha pasado que usted va a comer una hamburguesa de esas buenas, grandotas, con mucho calcio y se les corre una gota en la camisa? Y cuando usted ve esa gota, su concentración, su mente, se concentra en esa gota. Y nada más en esa gota. Está enfocado en la gota que tiene la camisa, en la mancha, pero no ve el resto de la camisa que está limpia. Y luego ve a personas que están riendo por allá, por un chiste que contaron, y usted piensa, se están riendo de mi mancha de la camisa, ¿no? Y ve a personas que lo voltean a ver y dicen, hey, de seguro están viendo mi mancha en la camisa. Y todo gira alrededor de la mancha de la camisa. Y no se da cuenta que el resto de la camisa está limpia. Lo mismo pasa con la depresión. Cuando empezamos o estamos pasando por un problema de depresión, todo gira alrededor de ese problema y no tenemos la capacidad de ver todo lo bueno que ha hecho Dios. Elías estaba pasando por esta dificultad donde él estaba triste porque era la única persona que servía a Dios y no alcanzaba a ver todo lo que había hecho Dios unos días antes en el monte, cuando venció a esos profetas. Hay una frase que el pastor Abraham dijo la semana pasada y que me quedó muy guardada. Y dijo él así: los cristianos somos el único ejército en el mundo que se ataca a sí mismo y deja morir a sus heridos. Está fuerte, ¿no? Los cristianos somos el único ejército en el mundo que se ataca a sí mismo y deja morir a sus heridos. Mire, hay personas en las iglesias, y creo que en todas las iglesias, que parece que su ministerio es hacer sentir mal a la gente. Tienen un don, no sé si llamarlo don, o una virtud, para hacer sentir mal a la gente. Le pegan siempre en el clavo, siempre en el punto exacto donde hacen sentir mal a la gente. Puedes haber servido en la iglesia por 10 años, por 15 años, como servidor, como músico, como predicador, como pastor, y basta solamente un error, un pequeñísimo error para que todos esos 10 años y ese servicio se acabe o se olvide. Y luego escuchamos, ¿no es ese el que predicaba? ¿No es ese el que cantaba? ¿No es ese el que gritaba aleluya? Te dije, era pura hipocresía de ese hermano. Mire, tristemente, los pastores son las personas más criticadas por sus mismos miembros. Así es, los pastores son las personas más criticadas dentro de la iglesia por sus mismos miembros. La palabra más usada en la iglesia es, ¿y eso qué es el pastor? ¿Y eso qué es el hijo del pastor? ¿Y eso qué es la esposa del pastor? ¿Y eso qué es el hermano del pastor? Como si el pastor no tuviera derecho a ser una persona humana. Como si el pastor no tuviera derecho a desanimarse. Mire, si usted investiga un poco, pastores muy famosos tuvieron siempre periodos de depresión, de soledad y de desánimo. Ahora vamos al punto número 3. Las cuevas. En la Biblia siempre encontramos cuevas. Algunas servían de refugio, algunos servían de casa, algunos servían de escondite, algunos servían para ocultarse, y lo podemos ver en Lot, como él y sus hijas se ocultaron ahí, y como David, cuando estaba triste, también se metió a la cueva de Adulam, donde formó su ejército. Pero sin embargo, hoy vamos a hablar de las cuevas modernas, de las cuevas que están dentro de nosotros. Esas cuevas que no son un lugar físicamente, sino son una condición o una actitud que nosotros tomamos. Muchos de nosotros, cuando no sabemos cómo enfrentar la presión del trabajo, la presión de la iglesia, las pruebas o los problemas, ya sea de trabajo o de la casa, nos metemos a nuestra cueva. Las cuevas en nuestras vidas pueden llegar a ser inevitables. Sin importar qué posición ocupes en la iglesia, sin importar qué posición ocupes en tu trabajo o en tu hogar, hay momentos donde vamos a buscar una cueva.
Es un lugar donde nos apartemos de todo y de todos, donde queramos huir de la realidad, donde queramos escondernos. Y no es de todo malo, porque en las cuevas es donde Dios habla. En las cuevas es donde Dios da instrucciones y da ánimo a las personas. Lo que sí es malo es quedarse dentro de la cueva y no salir. Y con el punto 4 vamos a ir aterrizando. La depresión y el desánimo es real y está más cerca de lo que creemos. Voy a repetir este punto. La depresión y el desánimo es real y está mucho más cerca de lo que creemos. Escuchaba una historia acerca de una persona que limpiaba vidrios en Estados Unidos. Estaba limpiando el vidrio del piso número 14. Estaba la ventana abierta, estaba una mujer parada y este hombre lo saludó. La mujer regresa el saludo con una sonrisa y cuando este hombre empieza a limpiar el vidrio, la mujer se arroja. Murió. Se aventó desde el piso número 14 y falleció. Cuando se hace la investigación, esta mujer dejó una carta y decía, estoy harta de mi soledad. No tengo amigos, mi teléfono no suena, decía esta carta. Su vecina, sorprendida, decía, ¿cómo es posible? Si yo siempre la veía sonriendo, si siempre que pasaba me recibía con una sonrisa o me saludaba con una sonrisa. Si pudiéramos ver los sentimientos de la gente y cuántas personas experimentan soledad, desánimo o depresión, nos sorprenderíamos. Si pudiéramos conocer los verdaderos sentimientos de la gente, esa que nosotros vemos siempre feliz, siempre contenta, siempre con una sonrisa. Si pudiéramos en realidad conocer sus verdaderos sentimientos de soledad, de desánimo y depresión, nos sorprenderíamos. Y es que la depresión y el desánimo no respeta si eres rico o si eres pobre, o si eres casado o si eres divorciado, si eres padre soltero, si ya estás grande, si eres un jovencito, si eres un hombre de negocios bien exitoso, si eres una ama de casa, si eres un operador de una fábrica, sea lo que sea, la depresión no respeta. El desánimo y la soledad, nadie es inmune a eso. La pregunta es, ¿cómo enfrento mi desánimo? ¿O cómo ayudo a alguien que está pasando por esa etapa? Si regresamos un poquito a la Escritura, Dios satisface cada una de las necesidades de Elías. Primero lo alimenta físicamente y le da un descanso. Físicamente dice que Dios alimenta y da un descanso. Emocionalmente dice que el Señor le dice, yo estoy aquí para ti. Y se manifiesta de diferentes formas. Y espiritualmente Dios le dice, esto no ha terminado. Esto apenas comienza. Vamos a hacerlo una vez más. Mira, otro consejo que Dios le da a Elías es, no te quedes solo. Mira, no eres el único. Hay muchas personas que no han doblado sus rodillas ante dioses ajenos. Hay muchas bocas que no han besado a dioses ajenos. Congrégate. Busca gente que sirva a Dios. Busca una iglesia, busca pueblo de Dios. No trates de enfrentar tu desánimo y tu depresión tú sola, tú solo. Las batallas se enfrentan en equipo. Ora con otros cristianos. Pide oración, pero tú también ora por la necesidad de los demás. La victoria cristiana siempre es un esfuerzo en equipo. Para terminar, solamente quiero decirte 2 consejos. Número 1, siempre regala una sonrisa. Sea amable con la gente. Mira, hay gente que vive estresada, hay gente que vive desanimada. Y un saludo tuyo, o una sonrisa tuya, o un échale ganas, le puede cambiar el día. Inclusive le puede cambiar la vida. A veces hay personas que están pensando hacer cosas que no deben hacer. Y simplemente un saludo tuyo, una sonrisa, un Dios te bendiga, un Dios te ama, puede cambiar sus vidas.
puede cambiar sus mentalidades, puede cambiar su día. El segundo consejo está bien interesante. Nunca desprecies la palabra de Dios. Siempre pon atención a las predicaciones. No importa quién predique. No importa si predica alguien famoso o como ahorita alguien que ni siquiera conoces. Pero siempre pon atención porque ese es un alimento. No importa si predica mucho, no importa si predica poco, no importa si grita, no importa si predica calmado, no importa si dice chistes, no importa si no dice chistes. Siempre atiende la palabra de Dios. Y siempre que tengas la oportunidad, asiste a la iglesia. Siempre que tengas la oportunidad, asiste a la iglesia. El afán no es mantenerte en la iglesia. El afán no es que queremos que estés aquí todos los días. El afán es fortalecerte para estos tiempos difíciles. El afán de que tú escuches predicaciones, el afán de que tú estés aquí en la iglesia es con el único propósito de que tú estés fortalecido. Porque ten por seguro que la prueba va a llegar. Tarde o temprano el desánimo y la depresión tocará tu puerta. Necesitamos estar fortalecidos para cuando llegue ese momento. Hermanos, los invitamos a seguir adelante. No se desanime. Sea amable con la gente. Si usted está pasando por momentos difíciles, ore a Dios. Dios siempre tiene la respuesta. Dios nunca lo va a dejar solo. ¿Y qué le parece si oramos? Si oramos, si usted no está pasando por esos momentos, de verdad fortalezca su vida, porque el desánimo, la tristeza, un día puede llegar a tocar su puerta. Señor, gracias te damos en esta hora porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque tu palabra sigue llegando a nuestras vidas. Aún nosotros siendo malos, aún nosotros siendo pecadores, aún nosotros siendo desobedientes, tu voz viene y nos habla y nos da esta oportunidad más. Aún nosotros siendo desobedientes, tu oído se inclina a escuchar la petición de tus hijos. Y por eso te damos gracias, Señor. Porque aún tú siendo Dios, siendo, Señor, el dueño de todas las cosas, tienes cuidado de nosotros como cosas insignificantes, nos has hecho cosas importantes para ti. Nos has hecho lo más preciado que tú tienes para ti. Por eso te damos gracias, Señor, porque tu palabra siempre es viva, su palabra siempre es eficaz. Y te pedimos, Señor, que este mensaje llegue a las personas indicadas. Aquellas personas que están pasando por una necesidad, por temor, aquellas personas que están preocupadas, aquellas personas que están viviendo, Señor, en desánimo por esta situación que está pasando. Te pedimos que seas tú fortaleciendo físicamente, emocionalmente y espiritualmente sus vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Muchas gracias, hermano. A nombre del pastor Abraham, a la familia pastoral, le damos gracias por su visita. Dios les bendiga y los guarde.